Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Claire Lee de Belleville, Canadá. Viviendo en Canadá me gustaba mucho la cultura de este país porque me aceptaban tal como yo era. Por eso terminé siendo parte de esa cultura y he llegado a respetar y tolerar cualquier cosa que mis amigos hagan con tal de que no me perjudique a mí. No me importa si ellos se drogaban o si eran homosexuales. Pero luego de encontrarme con Jesús resucitado, he pasado una vida que jugaba con mis propios criterios de lo que es correcto y lo incorrecto a una vida regida solo por el criterio de Dios. Me gustaría compartir mi testimonio con ustedes. Yo nací en una familia cristiana, llevé una vida de fe hasta el segundo año del secundario y luego emigré a Canadá. Cuando fui a Canadá, solo una cosa me preocupaba. Eso era que yo no hablaba bien en inglés. Les explico cuán malo era mi inglés. Cuando fui a la escuela por primera vez, un amigo me preguntó, "What's your name? ¿Cómo te llamas?" Pero yo le respondí con seguridad, "Yes." No sé si fue porque ellos eran muy amables o por su cultura, pero no se burlaron de mí, sino que me trataron con calidez. Por eso pude abrirles mi corazón rápidamente. Aunque no podía hablar en inglés, conversar con ellos usando el lenguaje corporal. Por eso, ahora también necesito mover mis brazos así al hablar. Mis compañeros de clase también se abrieron conmigo y pude amigarme muy rápido con ellos. Realmente apreciaba a mis amigos canadienses que me aceptaron a pesar de las diferencias culturales y mi pésimo inglés. Pude ver que los canadienses no juzgaban a otros. Me asombraba ver que aceptaban todo en todos los aspectos. Aunque me gustaba esa parte de su cultura, todavía no me había aceptado a ella. Pero sucedió algo que me sorprendió. Fue mi primera clase de educación física. Cuando estaba en el vestuario poniéndome un pantalón más cómodo, de repente entró un chico. Me asusté tanto que me subí de nuevo el pantalón hasta la cintura. Yo estaba impactada, pero mis amigas se cambiaron la ropa como si nada enfrente de ese chico. Me quedé paralizada, mirando de aquí para allá por el asombro hasta que me di cuenta de que era una chica. Realmente creí que era un hombre porque se vestía como uno. Entonces pensé que era alguien que seguía su propio estilo. En Corea también me había visto chicas que se vestían como chicos. Pensé que ellas eran solo una más de aquellas, pero más tarde supe por qué se vestían de esa manera. Ella era lesbiana y era novia de otra chica muy linda. Esa fue la primera vez que conocí una pareja homosexual. Mis amigos y mis profesores apoyaban su relación. Cuando las veía juntas me parecía extraño y me sentía incómoda cuando hablaba con ellas. También habían dos profesores gays en nuestro colegio. Uno de ellos era el director. En las reuniones matutinas, él hablaba sobre su esposo. Me sorprendió que dos hombres se casen, pero que él diga que es gay con orgullo me asombró aún más. En Corea jamás ha acontecido que un director confiese ser gay en una ceremonia oficial. Tal vez como todos se acostumbraron a ello, nadie considera extraño que dos hombres se casen ni que el director hable acerca de su marido. Fue asombroso ver cómo todos lo escuchaban con atención y con agrado. En el primer año de secundario, tuvimos educación sexual. Pero fue muy diferente a lo que yo había aprendido en Corea. Yo solo había aprendido cosas básicas sobre el cuerpo humano. Como parte de la educación sexual en Canadá, se enseña a aceptar la homosexualidad. Por eso se explica cómo tener relaciones sexuales seguras tanto para parejas heterosexuales como homosexuales. Por ejemplo, cuando explican acerca de las relaciones sexuales, recalcaban que esto se puede dar entre dos mujeres, dos hombres o un hombre y una mujer y que esto no es extraño. Y lo explicaba muy detalladamente. Yo no deseaba la homosexualidad y tampoco me interesaba, pero como eso era parte de su cultura, lo acepté tal como era. Supe que todas las personas son diferentes y que hay que reconocer y proteger aquellas cuestiones personales. En los últimos años de la secundaria aprendimos sobre las leyes de protección de derechos humanos que fueron creados para formar una sociedad sin discriminación. Nos enseñaron que no se debe decir que solo mi religión es la correcta, porque en Canadá hay una gran variedad de religiones. Además, aprendimos que si alguien, a causa de su propia religión, desprecia a otro o hace un comentario que disguste a otro, aquella persona puede ser penalizada. Por esa razón me di cuenta que no debía hablar del cristianismo.
En la secundaria entré a un curso especial de artes y allí hice nuevos amigos. Como era extrovertida, yo decía hola aquí y hola allí donde quiera que iba, lo que me llevó a hacer muchos tipos de diferentes de amigos. Como me encontraba en un ambiente donde todos se aceptaban tal como son, yo también decidí aceptar y tratar de la misma manera a los amigos que eran diferentes a mí. Tenía un compañero con quien no era cercana, pero hablábamos de vez en cuando y hasta preparábamos un proyecto juntos. Cuando él llegaba al aula con ojos rojos por haber fumado marihuana, no me afectaba, porque yo era un alma libre que respetaba la privacidad y los gustos ajenos. A medida que subía de año, cada vez había más personas como él. Aumentaban las personas que eran homosexuales o bisexuales. Al estar en este ambiente, yo también he llegado a pensar muchas cosas. Varias veces vi como chicas que gustaban de hombres besaban a otras chicas solo por diversión. Había una chica que solía besar a otras cuando bebía alcohol y también lo hizo conmigo una vez. Al principio fue muy extraño, pero luego me acostumbré a ello. Una vez me emborraché tanto y casi besé a una chica que había confesado ser bisexual. En el colegio, todos los lockers estaban en un mismo lugar y allí era la reunión de toda inmoralidad. Allí los chicos se besan entre ellos, se fuma marihuana hasta reírse a carcajadas por cualquier cosa y se vendía y se compraba marihuana. Aunque yo sabía que sucedían esas cosas, lo pasaba por alto porque no era algo en lo que debía entrometerme. Tampoco me perjudicaba. Pero cuando iba a la iglesia me sentía muy cómoda aunque nadie me haya dicho nada. La iglesia y mi familia no sabían que yo me relacionaba con aquellas personas y las cosas que había hecho, pero sus miradas me molestaban mucho. Cuando iba a la iglesia sentía que debía arrepentirme de lo que había hecho en las salidas de los viernes y que debía llorar clamando «Dios, perdóname», pero en realidad yo no sentía culpa ni vergüenza. Además, el trato que mi escuela hacía a los cristianos era terrible. Si alguien demostraba ser cristiano, lo molestaban o lo consideraban como un tonto. Por eso, aunque yo había nacido en una familia cristiana, nunca oré antes de comer en frente de mis amigos. Porque a mis oídos la palabra que se predica en la iglesia solo decía que mis amigos y yo éramos pecadores. Odiaba a la iglesia, a los miembros y mis padres por creer en ese Dios. Por eso aún más detesté ir a la iglesia. Hablé con mis padres y le dije que no iría más a la iglesia, pero como ellos se entristecieron mucho, yo arrastré obligadamente mi cuerpo para ir a la iglesia. Pero un día el esquema del culto de la iglesia cambió. Antes el pastor era el que siempre predicaba, pero ahora otros miembros salían a presentar sus testimonios. Este peculiar esquema llamó mi atención. La razón por la cual yo decidí firmemente escuchar la palabra fue el testimonio de mi mamá. Yo reconocía que ella había cambiado mucho, pero no sabía cuánto. Mis padres tenían un mercado grande en Canadá. Como el negocio era grande, había muchos que robaban la mercadería. Cuando alguien se robaba un paquete de chicles, mi mamá quedaba muy enojada y ofendida durante varios días. Ella no sabía calmar su enojo hacia esas personas. Mi mamá, que antes era así, ahora sentía compasión por una persona que había robado un juego de fuegos artificiales de más de $50 y deseaba que esa persona crea en Jesús. Decía que le agradecía a Dios por permitir que sucediera eso y que podía dar la vida por esa persona. Por dentro me pregunté qué era todo esto. Me sorprendí mucho cuando vi que mi mamá, quien antes se enojaba cuando alguien robaba chicles, ahora no odiaba a aquel que había robado un artículo de más de $50, sino que lo amaba. Ella no era alguien que podía hacer algo así. Realmente anhelé escuchar aquello que había transformado a mis padres. Cuando escuchaba la prédica, no entendía nada de lo que el pastor decía. Sin duda el pastor hablaba en coreano, y yo también era coreana, pero sentía que estaba escuchando un idioma extranjero. El pastor decía, resurrección, 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 pero no entendía y nada entraba a mi mente. Mis padres se emocionaban y comentaban cuán buena había sido la prédica del pastor, pero a mí me dolía la cabeza cada vez que escuchaba la palabra del pastor. Una vez el pastor exclamó, «La salvación es un regalo». Pero yo no podía entender esto. Pensaba que debía obedecer toda la Biblia para ser salva, pero ¿cómo podía ser esto un regalo? Yo seguí pensando en lo que dijo el pastor. No creía que la salvación era un regalo, pero como sí quería recibir ese regalo, continué reflexionando y orando. Un día, una amiga de la iglesia me preguntó
qué me había parecido la prédica y si no había sido difícil para mí. No sé si leyó mi lente, pero me preguntó justo en el blanco y mi corazón se abrió fácilmente. Por eso le dije, el pastor dijo que la salvación es un regalo, pero no es algo que yo pueda ver con mis ojos, y solo porque Dios me lo quiera dar no significa que yo lo pueda recibir con mis propias manos. Entonces, ¿cómo puedo ser salva? Mi amiga me dijo que si yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, podía recibir la salvación. Me dijo que el único camino para ser salvo es arrepintiéndome del pecado de no haber creído en Jesús y creyendo en mi corazón a Jesús como mi dueño. Y me dijo que Dios me ha dado la prueba para que pueda creer que Jesús es mi dueño y mi Dios. Dijo que esa prueba es la resurrección. Así como los discípulos cambiaron al encontrarse con Jesús resucitado, mi mamá también me había cambiado al creer en Jesús resucitado. Al ver que Jesús resucitó, pude creer que Jesús realmente era Dios. Él era mi creador. El creador murió por mis pecados y resucitó entre los muertos para que yo pueda creer en Él. Pero yo no estuve creyendo que Jesús es mi dueño y mi Señor. Al ver mi estado, mis manos y mis piernas comenzaron a temblar. Como salió a luz cómo yo había pecado y contra quién había pecado, ya no sabía qué hacer. Entonces oré, Dios, hasta este momento he vivido sin creer que Jesús es mi dueño. Tú enviaste a Jesús por mí y Él murió en la cruz y lo resucitó. Lo has hecho todo para que pueda creer, pero yo no estuve creyendo en ti. Dios, ya no viviré como la pecadora que ignora terriblemente lo que Jesús ya hizo por mí. Dios, me he equivocado. Perdóname. Creeré en Jesús como mi dueño. Solo Jesús es mi dueño y mi Dios. Todo ese tiempo, por no haber creído en Jesús, yo me había hecho la dueña y mis pensamientos estaban por encima de la palabra de Dios. Por no creer en Jesús, pensaba que la palabra de Dios era errada y la odiaba porque creía que no correspondía con esta generación. En lugar de Jesús estaban primero mis conocimientos, mis amigos y mis placeres. Pero como Jesús se hizo mi dueño, mis pensamientos fueron cambiados por completo. Pude ver la realidad de Canadá, algo que antes no consideraba como algo grave. Antes, en la escuela, cuando algunas chicas lesbianas me susurraban al oído que yo era linda y que deseaban besarme, yo no podía demostrar desgrado frente a sus palabras, porque si lo hacía lo considerarían como discriminación. Yo no reaccionaba así porque ya tenía inculcado el pensamiento de que no debía discriminarlas. Es más, me acordé que me había alegrado porque yo les había parecido linda. Me asusté al darme cuenta que yo podría haber caído en la homosexualidad en cualquier momento. Pero aún más escalofriante es que si eso sucedía, ya no había ley ni persona que pudiera frenarme de ello. Al darme cuenta de esto, estaba muy agradecida a Dios por salvarme. Al conocer esta verdad, puedes saber que cuando uno cree en Jesús, uno puede ser libre de esta terrible situación y ser salvo, pero no poder hablar de esto era frustrante. Pero Dios me dio una oportunidad para poder hablar. Yo siempre almorzaba en la sala de sesión de alumnos con mis amigos. Un día, uno de ellos me preguntó si podía ir a la fiesta que él haría el próximo viernes. Le dije que ahora creo en Jesús y que por eso ya no bebo alcohol y tampoco voy a fiestas. Otra amiga que estaba allí dijo que ella y sus padres también van a la iglesia y que en la Biblia no dice que no debemos ir a las fiestas. Luego contó con orgullo cuán abierta es su iglesia y que allí no se prohíbe la homosexualidad ni que los pastores sean gays. También dijo que de todas formas no puede creer que todo lo que dice la Biblia es verdad. Yo quedé impactada. Me asombró que haya dicho que con firmeza es cristiana conociendo el desprecio que la escuela tiene hacia los cristianos. Y también porque yo no entendía cómo podía decir aquellas cosas creyendo en Jesús. Yo le dije,
Tú dices que crees en Jesús, pero ¿cómo puede ser que la Biblia está errada? Jesús resucitó, por eso podemos decir amén a toda la Biblia. Tú dices que crees, pero en realidad eso no es creer. Antes, yo hubiese dicho lo mismo que ella, hubiese estado callada si alguien decía algo así. Pero me sorprendió cómo ahora yo estaba diciendo con naturalidad cuán obvio es que la palabra de la Biblia es real y se puede creer por medio de Jesús resucitado. Otra compañera que estaba escuchando nos decía, ¿por qué hablan de esto en la escuela? Nos decía que paremos y se alejó disgustada. Como ella se retiró de esa manera, el ambiente se puso más tenso de repente. Por las leyes de los derechos humanos, me podrían haber denunciado y yo habría sido arrestada y expulsada de la escuela. Pero como yo ya estaba cautiva por Jesús, ya no importaba lo demás. Continué compartiendo el Evangelio con firmeza por el gozo del cielo. En Canadá todavía no se puede decir que solo la palabra de Dios es la verdad y que la homosexualidad es pecado. Si yo no me hubiese encontrado con Jesús resucitado, seguiría esforzándome para entender y aceptar a los amigos que se drogan, que son homosexuales o bisexuales. Pero ahora sé que hacer eso es rebelarse ante la palabra de Dios, sosteniendo que el parámetro del mundo es lo correcto, poniendo a mi centralidad por encima de Dios. Por eso ahora vivo según el parámetro de Dios. Ahora vivo solo para la misión de salvar a las almas. Y continúo orando fervientemente por mis amigos que aún no creen en Jesús como su dueño. Y estoy proclamando el Evangelio a través de mi vida. Es mi esperanza que mis amigos en Canadá y todas las almas que conozco escuchen el Evangelio, crean en Jesús como dueño y juntos disfrutemos el gozo del cielo. Jesús, te amo. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.